Jessica es feminista, ella es licenciada en Psicología, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es actualmente estudiante de doctorado en Ciencias Antropológicas con una beca CONICET, o es CONICET de Argentina, ¿no?, en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Como parte de dicho doctorado realizó una estancia académica en la Universidad Estadual de Campinas de Sao Paulo, Brasil, y una estancia académica actual en el CIEG. Es especialista en casos de violencia sexual y trabaja desde la perspectiva antropológica y de género cómo funciona el dispositivo de rescate a víctimas de trata sexual en Argentina. Participa en 2 grupos de investigación. El primero es un proyecto UBACIT, titulado El gobierno de la prostitución en la ciudad de Buenos Aires, actores, lógicas profesionales y gestión de los ilegalismos. Y el segundo, Migración Sur-Sur, radicado en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Además forma parte del grupo GLAMSEX. Bienvenida, Jessica. Gracias. Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes esta mañana, este día. Bueno, es importante para mí explicar qué investigo y cómo lo hago, cómo llegué al tema, y posteriormente presentar algunos avances de mi investigación doctoral sobre la industria de rescate a víctimas de trata en Argentina. Yo trabajé en México, violencia sexual para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y cuando se pone el tema de trata un poco de moda, nos empiezan a enviar a las psicólogas a hacer rescates a víctimas de trata, y yo ahí me percato que se realizaron una serie de violaciones a los derechos humanos bastante fuertes, y deciden sacarme por no querer participar en eso, y decido irme a Argentina a analizar de manera analizar académicamente con una perspectiva de género y antropológica cómo funciona allá el rescate a víctimas de trata. Investigó cómo funciona la burocracia estatal de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata sexual en Argentina. Y uno de los principales objetivos de esta política es la clausura de los espacios en los que se realiza el comercio sexual, ya que existe el deseo político e incluso personal de las operadoras de erradicar estas prácticas y la creencia de que con el cierre de estos espacios están contribuyendo a ello. Me interesan sobre todo las prácticas y los discursos de las rescatistas, que son mayoritariamente mujeres jóvenes, clase media, psicólogas, residentes en Buenos Aires y feministas, abolicionistas, la mayoría, que comparten una perspectiva en la que la prostitución es igual a desigualdad, violencia patriarcal, donde una serie de varones se aprovechan del cuerpo de mujeres. Para estas operadoras, en ninguno de los casos es considerado un trabajo la prostitución, y bueno, llevo en Buenos Aires 4 años y medio trabajando de diferentes maneras, realizando entrevistas con las operadoras de rescate, revisando causas judiciales por el delito de trata, haciendo etnografía de documentos de los informes que dan las psicólogas a los jueces sobre lo que encuentran en los operativos. Y aunque no es mi intención para mi trabajo, para mi tesis, dar un abordaje sobre lo que pasa con las trabajadoras sexuales, desde hace tiempo he estado acompañando a las trabajadoras sexuales que están organizadas por sus derechos laborales, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMAR-CTA, y acudí con ellas a las reuniones que se hacen semanalmente, donde hablan sobre sus temas, sus problemáticas, etc. Y empecé a entablar relaciones mucho más personales con ellas, acompañarlas a marchas donde pedían sus derechos laborales, también al Encuentro Nacional de Mujeres, a las marchas a las que ellas acuden sobre el 8M, por ejemplo, el Día contra la Violencia, el Tetazo en el Obelisco, no sé si saben qué fue eso. Estuve presente durante los informes de violencia institucional que ellas presentaron en el Congreso de Buenos Aires, y en más de una ocasión he sido fotografiada en los medios de comunicación como si fuera trabajadora sexual yo misma. Cosa con la que no tengo ningún problema porque me considero una aliada en la lucha e incluso participo en el FUERZA, que es el Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de Trabajadores Sexuales en Argentina. Ellas me reconocen como una aliada e incluso me piden cosas personales, ¿no? Tenemos una relación cercana, estrecha, y algunas las quiero mucho. Estas experiencias me han permitido conocer un poco mejor a algunas trabajadoras sexuales de diferentes clases sociales
y conocer sus experiencias, sus prácticas y cuáles son algunas de las negociaciones que realizan o no, y un poco desestigmatizarlas y saber que esto que realizan es una actividad más. En otras oportunidades he compartido avances de mi investigación en este mismo espacio que tienen que ver con mostrar cómo las psicólogas rescatistas buscan elementos del delito en los operativos de identificación a víctimas y cómo esa información contribuye a la producción de prueba de delito para los jueces encargados de determinar sentencias por el delito de trata. Esta vez quiero contextualizar un poco en qué consiste esta burocracia de rescate, por qué rescatan a las mujeres sin escucharlas, sin escuchar sus prácticas ni sus autopercepciones, y cuáles son algunas de sus estrategias de resistencia. Primero quiero contarles que esta es una política que nació a pedido, ¿no? Cuando una política nace a pedido, dice la socióloga italiana Tamar Pich, que también citó, ¿quién la citó? Lucía, sí. Explica que los actores construyen el problema en relación con su visión del mundo y que la manera en la que piensan los conflictos así viene implícita también su solución. Cuestiona el uso del lenguaje y la perspectiva de la justicia penal para resolver desigualdades sociales, y en el caso específico de las políticas antitrata, la doctora Elizabeth Bernstein implementa el término feminismo carcelario para explicar que antes la política feminista estadounidense promovía la liberación personal y la justicia humana, mientras que ahora está comprometida con la agenda carcelaria, que no tiene un compromiso con los derechos humanos de las mujeres. La crítica principal es que bajo este modelo se piensa en una lógica reduccionista entre actores que serían víctimas y victimarios, y esto brinda la ilusión de que mientras los segundos, o sea los victimarios, estén presos, el problema quedará solucionado, lo cual no ocurre. Las operadoras de rescate en Argentina reconstruyen el origen de esta burocracia gracias a la figura principal de la psicoanalista Eva Giberti, quien desde los años 80 es una figura central en el trabajo de asistencia a víctimas de abuso sexual infantil y violencia familiar. La propia Eva Giberti, a través de diversos escritos y videos públicos, ha relatado su protagonismo en la creación tanto de la ley antitrata como del programa de rescate a víctimas. Ella misma cuenta que en el año 2006 el ministro del Interior y el presidente de la Nación le pidieron explícitamente tres cosas: redactar una nueva ley de violencia familiar, crear una brigada para acompañar a víctimas de violación y así evitar la revictimización por su paso en las instituciones judiciales, y 3, hacer algo para erradicar la prostitución infantil. En este último punto, ella propone crear una ley antitrata. Lo relata de la siguiente manera: el ministro me dice, palabras textuales de Eva Giberti, nosotros estamos asqueados con la prostitución infantil. Entonces yo ahí abrí la boca y le dije, dos cosas, ministro, este es un problema internacional, se puede hacer poco y nada. Está la organización ECPAD, está la organización de Centroamérica, le nombré 3 organizaciones. Es muy difícil porque además las niñas de Asia Central están infectadas y están viniendo las corrientes de gente que viene a buscar niñas para la prostitución. Están llegando al Cono Sur. Bueno, me dijo, haga lo que tenga que hacer, pongo a la Policía Federal a su disposición. Mire, ministro, si usted me permite, algo sí se puede hacer, una ley de trata. ¿Trata?, le dice el ministro. Sí, una ley de trata, ministro. Yo desde los movimientos feministas tenía muy claro que era un problema la trata para la Argentina, cosa que no estaba clara para el gobierno. Cierre de la cita. En este sentido, el problema de la trata en Argentina se construyó pensando en combatir la explotación sexual infantil y la prostitución a través del ejercicio de la justicia penal y policíaca. Toda perspectiva criminal requiere de estos dos elementos, víctimas y victimarios, y por ello es que se difuminan las acciones entre la policía, las acciones de la policía y las psicólogas rescatistas. ¿Cómo funciona la política antitrata? Bueno, ante una denuncia que se realiza en algún juzgado o una fiscalía, se envía a una serie de psicólogas para que entren detrás de la policía armada. Esta burocracia interviene solamente cuando hay una investigación de por medio y muchas de las psicólogas que intervienen se reivindican a sí mismas feministas. Eva Giberti explica por qué fue planteado de esta manera, por qué entran las psicólogas feministas detrás de Policía Federal. En Occidente, palabras de Giberti,
Es la única institución dedicada a la trata de personas cuyas profesionales, trabajadoras sociales y psicólogas ingresan junto con las fuerzas de seguridad cuando se realizan los allanamientos. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que deben acompañar a las mujeres víctimas de trata, escucharlas y sostenerlas hasta la declaración testimonial, que realizarán delante del juez días después de haber sido rescatadas. Las psicólogas ingresan después de la policía y ganan su confianza y hacen hincapié con las mujeres en que ellas son víctimas de un delito. El rescate consiste en la clausura de los lugares, el ofrecimiento de llevarlas a un albergue temporal y entregarles una tarjeta con sus números telefónicos para que posteriormente se comuniquen con ellas. Realizan una evaluación sobre la existencia de indicadores constitutivos de trata de personas, rinden ellas mismas, las psicólogas, testimonio oral y escrito ante la autoridad judicial y entregan un informe con sus impresiones. A estos informes yo les he llamado en otros trabajos sumarios psicológicos, por la analogía que tienen estos instrumentos, estos documentos con los sumarios policiales. El grado de violencia institucional con el que se realizan los allanamientos ha sido documentado por informes de organizaciones de trabajadoras sexuales, de AMAR, también organismos de derechos humanos, de Amnistía Internacional, y artículos académicos desde las ciencias sociales, Deitch y Varela. Para esta política el consentimiento no se toma en cuenta porque en su normativa dice que nadie consiente su propia explotación, y en la prostitución siempre que alguien esté obteniendo un beneficio existe el delito de trata, más allá de si es forzada o no. Tampoco se toma en cuenta la autopercepción de las mujeres. Esto implica que no hay una diferencia entre víctimas y no víctimas. Todas las mujeres encontradas y entrevistadas son contabilizadas como víctimas. Me dice una de las psicólogas a las que entrevisté, el 99% de nuestras víctimas son víctimas, más allá de su relato. Porque si vos ahondas un poquito más, o sea, nosotros miramos por ahí los contratos de locación, les preguntamos respecto al dinero que tienen, a quién le pagan el alquiler, y la verdad es que siempre aparece un tercero. Nótese que la labor de las psicólogas no tiene que ver con buscar elementos psicoemocionales, solamente elementos constitutivos del delito, sea captación, traslado, etc. Están mucho más cercas a trabajar como policías que como psicólogas. La clasificación de las víctimas, es interesante aquí el concepto de víctima con el que trabajan. Esto lo dice la propia directora de la burocracia. Nosotros trabajamos con un concepto de víctima tomado desde la victimología en relación a la simetría de poder respecto de un otro, siempre en relación a un victimario. O sea, si hay una víctima es porque hay un victimario. También una víctima que esté en situación de objeto, sea una víctima de explotación sexual o de explotación laboral. Es una víctima que está avasallada, que no tiene posibilidades de elegir, que no tiene posibilidades de pensar cuáles son sus planes a futuro, porque hay un otro que está decidiendo por ella en forma permanente. Este es el momento en el que nosotras tomamos contacto con una víctima. Esta perspectiva centraliza las causas y soluciones del problema en características individuales de los sujetos, dejando de lado todos los factores estructurales. La manera en la que definen a sus víctimas es a través de la categoría situación de vulnerabilidad, que en la mayoría de las ocasiones describe condiciones de pobreza y precariedad valoradas desde el lente de las profesionistas. Los informes contienen, por ejemplo, cuestiones de mucho asco, ¿no? La casa era sucia, había humedad en las paredes, etc. Cosas que desde su mirada indican pobreza y vulnerabilidad. La teoría feminista iberoamericana de los 90 ha documentado y conceptualizado la práctica de mujeres que trabajan para burocracias u ONGs con objetivos y agendas concretas impuestas por organismos transnacionales como las políticas públicas planteadas por y desde el Estado. Algunas de las formas en las que se les ha denominado son feminismo profesionalizado, feminismo institucional o feminismo estatal. El objetivo de sus integrantes, por lo menos discursivamente, es generar condiciones de igualdad y justicia social para las mujeres. Sin embargo, en la búsqueda del cumplimiento de dichos objetivos, terminan vaciando de contenido crítico las acciones implementadas y generando relaciones jerárquicas de poder que poco benefician a las mujeres o que incluso tienen efectos colaterales como la criminalización de las mismas. Aquí es interesante los tipos de víctimas discursivamente que encontré en el campo. Ya en la literatura habla sobre víctimas
pasivas o víctimas inocentes y culpables. Las primeras, las inocentes, son aquellas que manifiestan haber sido forzadas a aceptar protección. Las culpables, en cambio, manifiestan saber lo que hacen, querer hacerlo, seguir a su proxeneta, incluso, que a veces es su pareja, y tener una participación activa en su proceso de migración, una cuestión bastante activa. En el caso que analizo, las operadoras de rescate también realizan una división discursiva entre las víctimas, dependiendo del comportamiento durante los rescates. Aquellas que son sumisas y expresan emociones de culpa, arrepentimiento, vergüenza y miedo al estigma son consideradas víctimas maravilla. Estas son descritas como aquellas a las que no les gusta su trabajo y se están ahí porque no tienen otra alternativa, pero su principal característica es que no oponen resistencia al ser rescatadas. Estas son, según las rescatistas, las más autorizadas para hablar de sus experiencias. En contraparte están, discursivamente también en las entrevistas me apareció, las víctimas aguerridas o víctimas rebeldes. Aquellas que defienden la actividad como un trabajo, manifiestan querer hacerlo, se muestran defensivas en los allanamientos y en algunos casos oponen resistencia a ser llevadas al refugio. Las rescatistas se performan como poseedoras de un saber psicológico y ofrecen ayuda y confidencialidad a cambio de información, la cual posteriormente será entregada a una autoridad judicial. Estas relaciones jerárquicas crean visiones neocolonialistas que producen estereotipos de feminidad, clase, raza y nacionalidad, lugar de residencia, edad, etc. Por ello, las acciones que llevan a cabo son recibidas de diversas maneras por las mujeres consideradas víctimas. Consideran que la autorrepresentación es irrelevante. El fiscal de la Procuraduría de Trata estuvo en México. Vanessa estuvo conmigo en esa conferencia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y explicó que no se toma en cuenta la opinión de las mujeres porque en Argentina este delito afecta en un 90% a las mujeres pobres con educación incompleta y por lo tanto es insustancial hablar de ejercicio de autonomía con personas iletradas que no están integradas socialmente porque no pueden acceder al libre ejercicio de sus derechos. Otra cita del mismo dice: uno de los ejercicios que nosotros propiciamos de manera muy fuerte con nuestros operadores judiciales es no preguntarles, es no decirle a la víctima que haga una autoevaluación de su situación, solo decirle que nos cuente su día y que sea el propio juzgador quien evalúe si es o no una situación de explotación, porque si no todo descansa en lo que dice la víctima y es un ejercicio que hay que intentar quebrar. Si la víctima no declara, no tenemos casos. Fin de la cita. ¿Por qué rescatarlas sin escucharlas? Porque argumentan su situación de vulnerabilidad, que es que siempre tienen una carencia económica, emocional, etc. Aún las trabajadoras sexuales que realizan servicios VIP, y siempre hay alguien aprovechándose de ellas, en este caso varones. Porque las mujeres están aleccionadas y naturalizan la violencia. Esto lo dicen en los casos cuando ellas dicen que están por voluntad propia, ellas dicen es que tienen naturalizado la violencia. Porque es un mecanismo de defensa, lo que aparece entre comillas son palabras textuales en las entrevistas. Un mecanismo de defensa, pensar que eso es un trabajo, es decir, ellas necesitan pensar que es un trabajo para que eso les reduzca el estigma. La directora de esta burocracia declaró durante un juicio oral que 9 de cada 10 procesos o allanamientos corresponde a explotación sexual y que solo el 2% de las mujeres que han sido rescatadas se reconocen como víctimas. Este dato, brindado por la propia burocracia de rescate, refleja un hecho. Existe un 98% de mujeres que no se reconocen como víctimas. En Argentina, asumirse como víctima de trata no representa ningún beneficio, como representaría en otros contextos, por ejemplo, donde les ayudan con los procesos de papeles o documentos migratorios, etc. ¿Qué implica rescatar a alguien que no quiere ser rescatada? ¿Y cuál es la respuesta que obtienen por parte de las mujeres? Resistencias, por ejemplo, a la hora de los allanamientos, las mujeres les dicen este tipo de cosas, ¿no? Este es tu trabajo, venir a sacarme el trabajo a la gente. Nos dijeron que bueno, que nosotros seguramente teníamos marido en casa. Ustedes, porque tienen todo resuelto, qué fácil para ustedes.
La chica se acuesta en la cama y me dice: este es mi trabajo, mi marido lo sabe, mi familia lo sabe, yo estoy feliz acá, así que no sé qué quieres anotar en tu cuaderno. Me llevaste a la fuerza, yo me quiero ir porque al final estaba mejor donde estaba y acá, en el albergue de víctimas, me tienen encerrada y no me dejan salir. Otra cosa que produce también es criminalidad, ¿no? Las mismas psicólogas rescatistas tienen claro que su labor está más cercana a buscar criminales que víctimas, me dice una de ellas. Yo creo que estamos más cercanos, digo subjetivamente, quitando lo institucional, a colaborar, a encontrar responsables que a buscar víctimas. Otra psicóloga me dice: la policía o los juzgados a veces necesitan llevarse a alguien y se llevan a las encargadas, que no son las dueñas. Un estudio de Cecilia Varela muestra que entre los años 2008 y 2010 el 44% de las sentencias condenatorias por trata fueron para mujeres y 56% para varones. Esto nos deja ver un poco cómo la política antitrata está encerrando a las propias mujeres, ¿no? También está produciendo cifras confusas, porque todas las rescatistas me dijeron que las estadísticas que ellas mismas producen son falsas. Y finalmente, estas son algunas resistencias individuales al momento de los allanamientos, pero también las hay colectivas, ¿no? Estas mujeres que están organizadas por sus derechos laborales. Traigo esta foto, que es una marcha bastante particular. En el mundo ha habido marchas por parte de las trabajadoras sexuales para pedir derechos laborales, pero esta particularmente fue hecha para pedir que no haya más rescates. Era un grupo de mujeres de clase media alta, y que les habían cerrado todos los lugares en Recoleta, que es una zona como si fuera Polanco acá, imagínense, y les habían cerrado todos los lugares, y ellas se organizaron y clausuraron simbólicamente la Procuraduría Antitrata, ¿no? La clausuraron, pusieron una cosa para que nadie pudiera entrar y salir, y les decían, ¿no? A ver qué se siente que te clausuran tu trabajo, ¿no? Tu lugar de trabajo. Y nada, con esto cierro. Si hay dudas, cosas, ya en la charla le comentamos. Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues a continuación damos la palabra a la doctora Marta Lamas, quien va a comentar sobre estas presentaciones. Muchas gracias, Aletia. A ver, yo quería encontrar un hilo conductor entre las presentaciones y quiero destacar primero, digamos, desde dónde voy a armar el hilo conductor. Lucía nos planteó muy bien todo lo que implica el giro punitivo y la criminalización. Voy a reducir mucho, también plantearon otras cosas, pero voy a agarrar nada más 2 o 3 conceptos para armar mi comentario. Vanessa nos habló del dispositivo, del adiestramiento que viene de Estados Unidos y del GOPTA, ¿no? Luz nos introdujo este concepto de capilarización y señaló el continuum que hay y cómo hay una moda y una explosión con esta cuestión de la trata. Y Jessica nos está hablando de, por un lado, prácticas y discursos de grupos abolicionistas muy fuerte en Argentina, y también de la organización de la Asociación de Mujeres Meretrices, ¿no? Y de cómo juega esta cuestión del rescate con todo un maternalismo y no me importa lo que diga la víctima, yo sé que ella es víctima, ¿no? Y yo pensaba como hilo conductor que lo que viene desde lejos y que une todas estas cosas es, por un lado, toda esta discusión de las guerras entre posiciones distintas respecto a la sexualidad, las llamadas guerras de la sexualidad, que han cobrado en el grupo de feministas que lograron incidir en las posiciones fundamentales para que se hiciera el protocolo de Palermo, que son las llamadas feministas de gobernanza por Janet Halley. Pues por un lado está eso, y por el otro lado este tema que ha marcado Bolívar Echeverría de la americanización de la modernidad, y cómo en esta americanización de la política antitrata, que además nosotros tenemos la desgracia de tener la frontera con ellos, ¿verdad?
es mucho más fuerte, pero que la medicalización es absolutamente mundial. Entonces, yo lo que veía es este proceso que viene de una disputa primero entre feministas de dos grupos, unas que les parece que hay que acabar con el comercio sexual porque denigra a las mujeres y atenta contra su dignidad, y otras que reivindican el ejercicio sexual. Como el grupo que está en contra va a ir ocupando posiciones políticas dentro de Naciones Unidas, dentro del Departamento de Justicia en Estados Unidos, y van a ser las que van a redactar en el protocolo de Palermo la parte de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Y va a haber una respuesta y un conflicto que lo consigna el grupo de Haley, que es no solamente es Janet Haley, son 3 investigadoras más, Chantal Thomas, Ila Shamir y Costiwaran, es el apellido, Pravda Costiwaran, una de la India. Son 4 mujeres que van a analizar este proceso en el cual feministas con una visión abolicionista llegan a tener una posición de fuerza. Y en la discusión, cuando se hace la discusión de tráfico, no hay problema en el tráfico de drogas, no hay problema en el tráfico ¿cómo se llama?, de armas, pero en el tráfico de personas, la insistencia de este grupo de feministas que se ponga lo de personas traficadas con fin de explotación sexual va a llevar a varios de los gobiernos europeos, representantes en Palermo, decir: oigan, espérense, en nuestros países el comercio sexual es legal, y van a tener que hacer una salvedad diciendo que cuando la prostitución es voluntaria y autónoma no se puede entender como explotación. Y en las presentaciones que acabamos de escuchar, las 4, lo que a mí me brinca todo el tiempo es cómo en nuestro país el tema de explotación laboral está callado para otro tipo de situaciones de trabajo de las mujeres. O sea, no estamos denunciando todo el tiempo la explotación laboral de las obreras, de las meseras, de las taquilleras, de las cajeras, de todo mundo, porque hay explotación laboral. Digamos, estamos en el capitalismo, de lo que se trata es de sacar plusvalía, lo dijo también claramente Lucía al principio. Y cómo el tema laboral queda absolutamente subsumido en este discurso, en donde lo que escandaliza es lo sexual, no es la explotación, es la explotación sexual. Esto también tiene que ver con esta cruzada moralista que se empieza a construir desde Reagan en los 80s, cuando viene la epidemia del SIDA, cobra muchísima fuerza, y luego la van a retomar Bush padre y luego Bush hijo, y ahora supongo que Trump también, en donde de lo que se trata es de disciplinar el sexo recreativo, y para empezar calificarlo como un sexo con riesgo de infecciones y de problemas. Entonces yo veía que en las 4 intervenciones podíamos ir encontrando ese tipo de señalamientos, ¿no? Es decir, está la cuestión del feminismo carcelario y su giro punitivo, que toca tanto Lucía y que luego también Jessica lo vuelve a hablar. Están los focos rojos, ¿no?, que están atravesando toda esta cuestión de cómo se ha redimensionado y magnificado el tema de la trata como si fuera la gran problemática, cuando en términos estadísticos, y ahí es muy interesante la investigación que hace Ronald Weitzer en Estados Unidos. Ronald Weitzer se encuentra que de repente el Departamento de Justicia habla de que hay 50,000 víctimas de trata, y él dice: yo quiero saber de dónde sacaron esos números, y se va a investigar. Y encuentra en su investigación que fue un periodista que en un momento determinado dijo: es que hay 50,000 víctimas de trata, como aquí en México suele ocurrir muchísimo que los periodistas inflan eso. Entonces Weitzer dice: bueno, yo sí quiero saber cuáles son el número real de víctimas que hay.
y hace una investigación apoyada por una agencia que hace, no tengo el nombre en inglés, de accountability, de las cuestiones del gobierno, transparencia, rendición de cuentas, y llega a ver que en todos los rescates y en todas las investigaciones de trata que se hacen en Estados Unidos, en 4 años que él logra investigar, solamente se han consignado 600 personas víctimas de trata, y no todas de trata con fines de explotación sexual. Hay mucha trata agrícola en los Estados Unidos y trata de trabajo del hogar, trabajo doméstico. Entonces, ¿qué pasa? Creo que esa es una cifra que hace como muy visualmente de lo que han venido hablando aquí las académicas, que hace que de 600 personas, de las cuales no todas son víctimas de trata sexual, se hablen a 50,000. Es decir, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué estamos viendo en términos de una guerra cultural en donde todavía los elementos religiosos están totalmente atravesando todas las políticas públicas y las cuestiones mediáticas? A mí me pareció súper interesante cuando Vanessa nos plantea que este grupo operativo en contra de la trata, el GOPTA, ¿verdad?, es adiestrado por los estadounidenses, y cómo los estadounidenses dan un premio a la Procuraduría, eso no sé si lo dijiste, pero eso ya me lo habías contado, un premio a la Procuraduría que rescate más víctimas. Es decir, entonces, ¿de qué hay atrás de eso? Hay toda una intención muy clara de considerar cierto tipo de sexo recreativo, como el que se puede dar en el comercio sexual, como algo no solamente incómodo, sino riesgoso y malo en el fondo, ¿no? Entonces vemos aquí cómo vuelve a surgir respecto a la sexualidad toda una serie de creencias y una serie de prácticas que nos están diciendo: cuidado, no vayas a un antro, no vayas a un table, te puede agarrar un operativo. Es decir, hay de nuevo como una oleada conservadora que viene justamente alentada por esta americanización y por la fuerza que tiene Estados Unidos para imponer cierto tipo de pautas. El TIP Report, que es justamente el reporte con el que Estados Unidos califica a los países en el mundo de si están combatiendo la trata, combatiéndola de la manera en que ya Jessica nos ha explicado, combatiéndola inventando y no dándole la palabra a las víctimas y no escuchándolas y pensando que son víctimas mujeres que están ahí por cuestiones laborales. Entonces, a mí finalmente una cosa que me preocupa, no sé si tendría yo que revisar, saqué muchas notas y traté de hacer un resumen, pero digamos, ver en qué momento en nuestro país tiene fuerza el tema de la trata, y va a ser con los gobiernos panistas. O sea, va a ser primero con Fox, que sale la primera ley, y luego con Calderón se vuelve a reestructurar la ley de trata, haciendo todo este tipo de señalamientos de que no importa el consentimiento, que la mujer diga que consintió, ella siempre es víctima, ¿no? Entonces, no es casualidad que la fiscal antitrata de la Procuraduría del Distrito Federal, la licenciada Juana Camila, sea una, digamos, derivación, hijita, socia o alumna de Rocío Orozco. Es decir, lo que tenemos es que entender quiénes están atrás de esto y cómo han tenido fuerza, tanto política como económica. Y es muy claro, es decir, atrás están justamente las iglesias, atrás están los grupos religiosos, los empresarios, ¿verdad?, que coinciden con estos grupos religiosos. Y yo no auguro para las próximas elecciones muy buenas expectativas, por ejemplo, con esta existencia del Partido del Encuentro Social Evangélico, cuando uno ve lo que está pasando en Brasil con la bancada de los evangélicos, y cómo Brasil, que ha sido un país que se ha caracterizado por gran liberalidad sexual, en este momento está empezando a tener problemas justamente por esta intervención. Entonces, pues eso es básicamente mi comentario. Creo que entre las 4 ponencias podemos ir armando una visión bastante deprimente de lo que está pasando en nuestro país y en América Latina, ¿verdad? Y bueno, y de la importancia que puede tener la protesta y la organización, como en Argentina es la Asociación de Mujeres Meretrices,
Y como en México son los grupos que han logrado conseguir las credenciales como trabajadores no asalariados, ¿no? Entonces, pues básicamente ese sería mi comentario. Gracias, Marta. Bueno, antes de abrir el espacio, quisiera también hacer un comentario de lo que identifico en las 4 investigaciones que me parecen fenomenales. Me parece que debería haber más espacios para apoyar al grupo GlamSex. Yo, uno de los elementos, he intentado también vincular lo que Marta presenta, que veo que es un continuum de las 4 investigaciones, es justamente el cuestionar. Cuando estamos hablando de la trata, lo que no cuestionamos son, a veces se cuestionan los números, cómo se construyen, pero no cuestionamos cómo se construye el bien jurídico tutelado, cómo se pensó en la ley. Creemos que porque es estadística y es derecho, entonces ya es como muy objetivo. Entonces creo que un ejemplo muy interesante que se está planteando en las 4 ponencias es qué hay detrás, qué rostros y qué ideologías y qué posiciones políticas hay detrás de la construcción de la cifra y de que nosotros confiemos tanto en esa cifra. O sea, no solamente no cuestionamos de dónde sale ni tampoco el poder simbólico de esa cifra, qué significa en el discurso hegemónico. Y por otro lado, me parece muy interesante que primero lo plantea Lucía y parece que se organizaron como muy armónicamente las 4 presentaciones, cuando Lucía empieza a hablar de este asunto de la construcción de género dentro del delincuente preconfigurado, ¿no? Este asunto de cómo hay una subjetividad que implica cómo se crea la ley, lo que Marta acaba de decir, o sea, no es una coincidencia cómo se genera el protocolo de Palermo a partir de estos grupos abolicionistas que tienen una incidencia en cómo se estructura la ley. Aquí en México, cómo fue esa transición cuando se crea la ley de trata el bien jurídico tutelado ahora es el libre desarrollo de la personalidad de la víctima. Entonces, mientras que se obstruye el libre desarrollo de la personalidad, ¿pero qué es eso? ¿Quién define cuál es el libre desarrollo de la personalidad? Entonces, bueno, me parece muy interesante en la ponencia de Lucía cómo empieza a plantear esto de quiénes son las víctimas perfectas, y ya Vanessa nos presenta de una forma también muy interesante, ya en la parte más local, más empírico, cómo también fue su propia transición como investigadora, que llega a buscar víctimas de trata y lo que acaba desarrollando en su experiencia en Tapachula es comprender cómo funciona este dispositivo, este discurso hegemónico a partir de las fuerzas y de la intervención política de Estados Unidos, y que hay mucho dinero y muchos intereses en torno a la lucha contra la trata, porque obviamente está vinculado a la lucha contra las armas y contra el narcotráfico. Me parece interesante estos testimonios que presentas de los agentes, de los policías, para mostrar este rostro lo más micro, esta interacción entre el policía, que es el primer respondiente para identificar a la víctima, y cómo ya internalizó en su propia subjetividad justamente estos discursos hegemónicos. Bueno, me gustó también mucho la presentación de Luz, obviamente, cuando está hablando de esto de la capilarización, justamente es todo lo no dicho, la forma más sutil de cómo estos discursos hegemónicos se van permeando en las mentalidades, en las prácticas culturales, y finalmente lo que estamos viendo es que en estas construcciones, que Jessica lo aborda muy interesante, de las víctimas perfectas, me gustó mucho esto que hablas de la víctima maravilla y la víctima rebelde, finalmente es un ejemplo de estas representaciones de la feminidad. Entonces, yo lo que entiendo de las 4 ponencias es cómo hay unas representaciones de la mujer como esa víctima, la mujer sacrificada, la mujer más cercana a la Virgen María, a la pureza, a la madre, y la mujer que es la Eva, ¿no? La que traiciona, la mujer mala, la prostituta, la que es rebelde, la que no se somete a lo que debería de ser la buena feminidad. Entonces, finalmente estas representaciones acaban teniendo un impacto en el derecho, acaban teniendo un impacto en el tipo penal, en la capacitación del Ministerio Público y en anular la posibilidad de autonomía de las mujeres, ¿no? Que a pesar de esta precariedad, pues también hay una autonomía que se está negando desde el derecho. Bueno, creo que yo con esto ya cierro. Me gustó mucho y las felicito a todas.